Bienvenidos a 3X. Somos 3 personas apasionadas por el mundo de las empresas, cada uno con más de 20 años de experiencia asesorando y dirigiendo pequeñas y medianas empresas. En este podcast, durante 35 minutos nos reunimos para compartir nuestras historias, lecciones y consejos prácticos que te van a ayudar a llevar tu negocio al siguiente nivel. Soy Nicolás y junto a Lucas y Fede exploraremos los desafíos y oportunidades que enfrentan los dueños de empresa hoy en día. En 3X creemos que cada desafío en el camino empresarial es una oportunidad para aprender y crecer. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de 3X Podcast. Hoy tenemos un tema hiper popular e hiper interesante. Vamos a hablar de liderazgo, pero antes le doy la bienvenida a Lucas y a Nico. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Fede? ¿Qué decís, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, excelente. Tenemos el 7º capítulo. Aunque parezca mentira, ya grabamos 6, ¿no? Y tuvimos mucho feedback del público. Ahora Nico nos va a decir un poco de... No sé por qué te parece mentira. No, pasó rápido, ¿no? Ah, eso sí. Pasó muy rápido, fue entretenido, divertido. Todavía nos quedan 3 ediciones, pero antes quiero hacer un raconto que me los anoté acá de los episodios anteriores, ¿no? Así a alguno que haya llegado en este 7º episodio puede volver para atrás y no perderse nada, ¿no? El primero fue el One Man Show, donde hablamos de las empresas, organizaciones que dependen de una sola persona. Después, segundo, cuando el éxito trae problemas, que hablamos de problemas de cómo escalar. Tercero, el verdadero poder de los objetivos. Cuarto, derribando mitos, las personas no quieren trabajar. Quinto, lo único que importa es lo que haces. Y el sexto, que fue el anterior, empezó con el odio las reuniones, ¿no? Y hablamos acerca de cómo lograr lo contrario, justamente, que nos gusten las reuniones. Y este 7º vamos a hablar de liderazgo. Vamos a estar con la estructura de siempre, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito y al final les vamos a compartir algunos key takeaways. Nico, ¿querés contarnos un poco qué te estuvieron contando las personas que te dieron algunos consejos sobre el podcast? Y acuérdense que creo que en mi canal de YouTube, Fede Teso, hay una lista de reproducción que dice Podcast 3X. Aquellos que no hayan visto alguno o escuchado alguno de los podcasts anteriores, vayan ahí y pueden ver todos. También en Spotify están todos los capítulos, ¿no? Bueno, Fede, te contaba un poco las repercusiones de gente con las que estuve conversando a lo largo de los capítulos y todo esto. Básicamente, bueno, felicitando un poco por el tratamiento de los temas, sobre todo tratando de ser lo más práctico posible, ¿no? Sin tanta teoría, buenísimo. Tratando de traer un caso concreto a la mesa y a partir de ahí, por lo menos en nuestra experiencia, tanto como consultores como dueños de empresa, poder contar a la gente qué es lo que nos resultó a nosotros o qué es lo que vimos en otros clientes que le dio resultado. Y siempre aclarando que no es lo mismo para todos, cada organización tiene su propio mundo, bueno, pero que lo tengan en cuenta, que siempre viene bien escuchar la experiencia de los demás. Me parece que eso es lo que más han valorado de estos capítulos que hemos tratado hasta ahora. Buenísimo, y aquel que tenga más comentarios, sugerencias, temas que quieren que abordemos, nos mandan mensajes a nuestras redes sociales o a nuestros mails que lo vamos a poner en pantalla, ftesore@inversorglobal.com, si no el de Nico. Nicolás@vicetefelove.com.ar. Y el mío, la misma estructura, lucas@vicetefelove.com.ar. Buenísimo, no duden, no tengan miedo, mándenos sus comentarios. Bueno, empezamos, voy a hacer un disparador para que empezamos con Lucas y después le voy a ir marcando varios disparadores. ¿Qué es liderar, en tu opinión, Lucas? ¿Cómo empezarías a explicar esto del liderazgo que tanta gente habla y tanta gente le da importancia? Bueno, el liderazgo es un fenómeno bastante interesante para estudiar. Justo ayer tuve la oportunidad de tomarme un café con una persona muy senior, que conoce muchísimo de recursos humanos, una persona que yo admiro mucho y fue mi jefa en Citi, así que una persona que posiblemente conozcas. Y me decía, mira, siempre vamos a tener trabajo porque hacer que otras personas trabajen bajo nuestro liderazgo siempre es difícil y requiere la asistencia de otros. Claro, y la IA no lo va a lograr. Eso. No, la IA no lo va a lograr. Ella lo dejó más sintético de todo lo vueltero que fui yo. Básicamente lo que me dijo fue, siempre te vas a encontrar con jefes que no saben tratar a personas. Entonces, básicamente el liderazgo, nosotros hasta ahora estuvimos hablando de cosas bien concretas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos el capítulo de objetivos, eso es muy concreto, lo escribís, es observable, lo podés cotejar contra el estándar que pusiste, etcétera. El fenómeno del liderazgo es más abstracto que eso. Por lo tanto, es más difícil de precisar.
Es difícil saber de antemano si una persona va a tener capacidad de liderazgo o no hasta que no lo ponemos frente a una situación de hacer que otros hagan un trabajo difícil, que se confronten con dificultades y con incertidumbre y las pasen adelante bajo la conducción de esta persona. Ese es básicamente el liderazgo. Y sobre todo es difícil también en los tiempos que corren, ¿no? Porque el liderazgo depende mucho de las emociones. Y a lo largo de la historia uno puede ver y leer un montón de libros de cómo el tipo de liderazgo ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? De algo más estructurado, rígido, serio, se ha pasado a algo mucho más empático, a liderar desde el lugar de ser un faro y no tanto decir cómo hacer las cosas, el micromanagement. O sea, hay un montón de cosas para hablar de liderazgo. Yo creo que la dificultad, como decía Lucas, al ser un tema más abstracto, es más difícil para la gente entender en qué momento está la sociedad y la gente que uno tiene que liderar, y por eso, bueno, estamos hoy acá hablando de eso. Por un lado, uno piensa que el rol de un líder es ser muy ordenado y estructurado en su forma de trabajar, planificar objetivos, hacerle seguimiento y demás, pero ustedes mencionaron el tema de las emociones, ¿no? Y el tema de que le tenés que hablar al corazón de las personas. ¿Cómo interpretan esa dicotomía en cierto sentido entre una cosa y otra? Mira, eso que acabas de decir de poner objetivos y de conducir, etcétera, no me acuerdo exacto qué palabras usaste, pero eso nosotros lo englobamos abajo del término gerenciar. Distinguimos, tratamos de extremar la diferencia entre lo que es gerenciar y lo que es liderar. No son lo mismo. No. Gerenciar es bien visible, liderar no tanto. ¿Y se pueden hacer las dos cosas? Sí, bueno, es la responsabilidad de quien tiene a alguien a cargo hacer las dos cosas. O sea que, de hecho, nosotros le ponemos 3 títulos. Uno es liderar, el otro es gestionar y el tercero es como responsabilizar, digamos. Ahí como cada uno tiene su propia definición y su manera de encararlo. Para nosotros, por lo menos, esa es la mejor manera de decirle a alguien que va a ser un líder que diferencie esas 3 grandes áreas y cómo tiene que atacar cada uno. Podríamos decir que gerenciar es la parte más racional, ¿no? Más sistemática, sí. Y liderar sería la parte un poco más emocional. Algo que escribíamos cuando preparábamos el capítulo era: para poder hacer esto tenés que hacer el trabajo de ponerte un poco colorado y hacerte las preguntas en profundidad. Por ejemplo, ¿por qué haces lo que haces? ¿A dónde vas? ¿Por qué eso? O sea, ¿cómo te ayudaría a la parte emocional o a la parte de liderazgo, de hablarle al corazón, a hacerte estas preguntas? Porque suponete que vos usás las mismas palabras para dirigirte a una persona. Hola, buen día, acá está, este es tu escritorio, vas a trabajar de esto, tu posición se llama tal, las responsabilidades son estas. Si vos tenés claro cuál es el objetivo final que vos estás persiguiendo, si vos hiciste un repaso, y insistimos mucho nosotros con esto, y en el mundo de los objetivos también, si vos tenés esa perspectiva, ese momento en el que conectás con el propósito más importante, más profundo, de por qué haces lo que haces, las palabras que uses pueden ser las mismas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es tu escritorio. Pero el tipo de emoción que vos transmitís a la persona puede ser diferente. Entonces, ahí hay una diferencia para nosotros muy grande. El liderazgo pasa por el mundo emocional y por lo que es la relación persona a persona con el otro. Esos son como los 2 grandes ejes del fenómeno del liderazgo. Sí, y hay que tener en cuenta que, como decíamos antes, las generaciones van cambiando. Entonces, por ahí, esto era algo que hace un tiempo quien lo hacía por motus propio y marcaba una diferencia. Y esos grandes líderes y jefes del cual todos hablan. En cambio, hoy es algo que demandan las generaciones. Entonces, por más que vos no lo tengas, tenés que saber que tenés que trabajarlo porque te lo van a demandar. Antes, por ahí, quedaba en silencio la gente. Y hoy necesitas trabajarlo, básicamente. Cuando pienso en liderazgo, me gustaría plantearles un desafío. Que pongan en los comentarios, si lo están viendo por YouTube, en quién piensan cuando piensan en liderazgo, ¿no? Y después por ahí les voy a pedir la misma pregunta a ustedes. Y a mí se me ocurre primero Nelson Mandela, ¿no? O Martin Luther King, ¿no? Con esa frase de I have a dream. Y a mí lo que me llama la atención es cómo millones de personas lo siguieron a ellos y ellos es como, de cierta manera, tenían como máximas emocionales o que hablaban al corazón, ¿no? Por un lado. Y después voy a otro ejemplo totalmente extremo que es más actual, ¿no? Que a mí me impresiona últimamente, que es Colapinto, ¿no? El chico este de 20 años, o sea, me ve un extremo totalmente diferente, pero digo, ¿qué está generando Colapinto que en cierta manera hace que millones de personas ahora lo estén siguiendo, ¿no? El fenómeno que
que provocó en la Fórmula 1, que creo que es el que más tiene menciones en las redes sociales, y es un chico de 20 años que hasta hace 3 meses no lo conocía nadie. Entonces ahí por ahí están medio desordenados, pero lo que me parece que tienen algo en común es la autenticidad, ¿no? Y la frescura, y este chico habla así, no tiene ningún, como que estuviese hablando en la esquina de su casa o con su mejor amigo, toca las emociones de las personas. ¿Qué opinan de todas estas cosas desordenadas que les compartí? Primero, ¿cuál es su ejemplo de liderazgo? Y si ven algún punto en común por ese lado. Primero que le hiciste bastante desordenado, así que vamos a intentar armarlo. Pero me parece que ahí, volviendo a Fede un rato lo que decíamos antes, eso puede ser liderar, pero cuando estás hablando del líder dentro de un ámbito, si querés, profesional, tenés que poner la parte de gestionar y de responsabilidad a tu propio equipo. Por ahí Colapinto es un líder para un montón de gente que está empezando ahora a seguirlo, pero él no está gestionando a toda esa gente, no tiene que poner objetivos, no tiene que manejar una organización. Entonces, ahí me parece que hay una diferencia. Que está dentro del liderazgo actual el tema de la emocionalidad. Pero ahí, por ahí, o Martin Luther King o Nelson Mandela, por ejemplo, sí podés hablar cuando él fue presidente de Sudáfrica. Entonces, él tuvo que después, además de todo lo que, digamos, generó en todo su pueblo, después tuvo la responsabilidad de llevar un gobierno adelante bien concreto. Y bueno, ahí también se ve otros aspectos de su liderazgo que la verdad no me animaría a decir cómo le fue como presidente. Entonces yo creo que ahí hay una gran diferenciación para hacer de vuelta. Creo que hay que mirar las tres cosas a la hora de mirar un liderazgo. Sí. En las organizaciones, ¿no? Voy a tomar el ejemplo de Colapinto. Colapinto yo diría es un fenómeno inspiracional, pero él no sabe si en mi casa yo estoy mirándolo o si me distraje. Es decir, él no tiene responsabilidad por la gente que lo mira. Pero habíamos hablado en un momento que liderar es lograr que la gente te siga, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo lo del gerenciamiento, pero me parece que lo del gerenciamiento casi que se aprende. Es relativamente fácil. Sí. Se puede, o podés combinar la personalidad de una organización. Puede tener un líder que sea el líder, pero después tiene un gestor que trabaje juntos. Sí. Pero lo que me parece que es muy difícil es lograr ese liderazgo. Y hay gente que le sale por ahí de forma natural. Obviamente. Los grandes líderes, ¿no? los grandes líderes son intuitivos. Exacto. Sí, es como que obvio. Nosotros le decimos lead management accountability, o sea, liderar, gestionar y responsabilizar. Tienen un orden justamente porque el liderazgo pasa a ser la principal característica de estos líderes. Estoy 100% de acuerdo con vos. Eso es lo más difícil de aprender. Lo otro, por ahí, es más tangible, como decía Lucas. Entonces, las cosas más tangibles siempre son más fáciles de aprender y lo abstracto, uno tendería a caer en la de se nace y no se hace, ¿no? La famosa pregunta del liderazgo. ¿Se nace o se hace? Yo creo que hay gran parte de que se nace, pero hay partes de esta emocionalidad que también se pueden aprender, ¿eh? Sí, yo creo que está relacionado con esto que hablábamos hace un ratito, porque que vos, cada uno de nosotros se pregunte por qué haces lo que haces y a dónde vas, y que esa respuesta sea clara y se transmita fácilmente al resto, ¿no? Ahí, Nico, te pregunto, yendo a términos deportivos y yendo al rugby, que es algo que vos manejás un montón, ¿qué te parece que, porque líderes o capitanes de equipos de rugby, hay montones, pero vos seguramente en tu carrera habrás visto líderes que inspiran muchísimo más que otros, ¿no? Correcto. ¿Qué te parece que fue o qué te parece que define un pichot de un capitán normal, por decirlo de alguna manera? ¿Hay una diferencia, te parece? ¿Podés detectar algo? No sé, una de las tantas, creo yo, que tienen estos líderes, me parece que es entender muy bien a cada una de las personas de la organización. Entender la situación, saber realmente qué le pasa a cada uno de los miembros de tu equipo. Me parece que es, por lo menos para mí, una condición sine qua non y sobre todo que distingue a este tipo de liderazgos en lo deportivo. O sea, sobre todo los líderes de equipo, obviamente. Me parece que ese capitán, porque por ahí está lo que se ve hacia afuera es el discurso, la arenga, declaraciones, etcétera. Pero me parece que el día a día y entender a cada una de las personas y que cada una de esas realmente tiene un rol dentro del equipo y es importante, me parece que distingue de manera muy clara a los líderes que han marcado una época de capitanes que por ahí circunstancialmente fueron el mejor jugador o tenían un cierto arrastre en una generación. Acá estamos hablando realmente de tipos que marcan una época como Agustín, en el caso que vos decías recién. Quiero saber, ¿cómo estamos de tiempo? Así estamos bien. Ok, porque estamos hablando de que es inspiracional y todo, y la buena noticia es que
hay ciertas cosas que podés hacer Perfecto. para aumentar tu capacidad de liderazgo. No es solo inspiración. No es solo algo más claro. allá, digamos. No, exacto. Y estoy pensando en 2 ejemplos. Uno que tengo de memoria y otro que vi hace muy poco, que son 2 ejemplos bélicos. Uno es en la película Gladiador. Hay 2 personajes muy distintos. Uno que es el tipo que se llama Commodus, que a quien no quiere nadie y nadie lo quiere a él. Y el otro que es, no sé cómo se llama, Maximus. Maximus, obvio. Maximus camina entre los soldados y saluda a uno. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo anda ¿Te duele? ¿Te mejoraste? Él, al que se cruza, tiene algo para decir y lo reconoce. Ahora estoy volviendo a ver por tercera vez Game of Thrones y Robb Stark es la exacta misma escena. Él va caminando, cura a uno que es del otro ejército. Es decir, hay una cercanía y una relación que los tipos establecen con la gente que tienen a su cargo que es fundamental para el liderazgo. Primero, es fundamental para el liderazgo y segundo, no se consigue de la noche a la mañana, no se resuelve con una pastilla, ni con un tip, ni con un quick, digamos, fix. Es algo que tenés que construir. Claro. ¿Okay? Entonces, es decir, nosotros cuando discutíamos esto decíamos, para liderar, la gente para seguirte tiene que tener confianza en vos. Si te ve operar, te ve moverte, imagínate accionar en lo tuyo y te miran con desconfianza, bueno, es difícil que salgan a imitarte o a seguirte. ¿Y esa confianza cómo se construye? Bueno, esa confianza se construye cuando la persona siente que es importante para vos. Claro. ¿Okay? Entonces ahí hay que dedicar y esto... Se puede trabajar eso, o sea, lo podés... Se puede trabajar. Y concretamente, ¿cómo se trabaja? Dedicándole tiempo a cultivar la relación. Es decir, que vos tengas tiempo, iba a decir reuniones, pero ya reuniones parece como que estamos formalizando algo, y va al calendario, es toda otra discusión, ¿no? Pero claro, que vos pases tiempo cultivando la relación con esta persona. ¿Y cómo se cultiva la relación con esta persona? Hacemos un doble clic acá porque esto es importante tener en cuenta. Muchas veces nos encontramos con gente que tiene gente a cargo y te dice, sí, yo tengo re buena relación, voy, hablo, le digo, ¿qué tal este fin de semana? Bien, ¿cómo te fue? Bien, y después me voy de vuelta y me voy. Y ahí hay que, digamos, notar que en la simetría jerárquica es poco frecuente que venga el otro y te interrumpa en lo que estás haciendo, un reporte tuyo y te diga, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal este fin de semana? ¿Bien? ¿Tus chicos bien? Va, y se da vuelta y se va. Entonces, si no está funcionando, si no puede ser simétrico, quiere decir que no alcanza como para generar una relación. Entonces, almuerzo, desayuno, al lado de la máquina de café, compartir mate, etcétera, pero en momentos en donde vos le das el micrófono a la persona y le preguntás cómo anda, en qué anda, qué le está pasando, qué cosas son importantes para él, para ella, etcétera. De hecho, hay una escuela de management que dice esto es la reunión más importante que tenés que tener en toda tu semana. Digo una escuela de management porque nosotros dijimos acá que la reunión, claro, entonces, ¿cuál es la reunión más importante? ¿El one-on-one con cada reporte o tu reunión con el equipo? Nosotros sostenemos que la reunión del equipo, okay, pero está en discusión. Está muy bien. Me hace acordar esto que decía Lucas y que decía Nico también, que creo que está relacionado, que había una entrevista que le hacían a un jugador de la selección hace poco, Argentina, de fútbol, yo creo que era de Paul, y que le preguntaban cuál era justamente el secreto del éxito de Scaloni, ¿no? Y era justamente esto que ustedes dicen, ¿no? Era que él se reunía con cada uno, no aplicaba la misma receta a todos los jugadores de la selección, sino que a fulanito lo trataba de una manera, a menganito de otra, hablaba con todos, era más que futbolístico, era esto de cultivar las relaciones. Una cosa que escribimos acá es que los resultados dependen de las relaciones, ¿no? Exacto. Y es un poco esto. Y esto en realidad va un poco en contra de lo que le decíamos al principio, de que esto era como, tenías un talento que venía del cielo y te daba, no, esto se puede trabajar, ¿no? Primero hay que ser consciente y después creo que le tenés que dedicar tiempo y energía a trabajarlo, ¿no? Absolutamente. Sí, estoy de acuerdo. No tengo mucho para agregar de lo que venimos diciendo. Otro de los puntos que en esa línea habíamos puesto era clarificar expectativas, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Qué esperás de ellos? ¿Qué es importante para vos? ¿Para qué lo estás midiendo? ¿Cómo trabajar esto de clarificar expectativas? Bueno, me parece que ahí en línea, si el primer punto estamos hablando de generar esa confianza y generar esa empatía para que realmente haya un ida y vuelta de los dos lados de manera simétrica, la clarificación de expectativas me parece que es clave. Es como el segundo paso después de eso, porque yo realmente te puedo decir qué es lo que espero de vos sin pelos en la lengua, como decimos, de la forma más directa y cruda posible, y del otro lado entender que si me lo están pidiendo es porque es realmente importante y no porque es mi jefe. Claro. Me parece que ahí es una buena manera de generar esa simetría.
O sea, no entender que voy a hacerlo porque sos mi jefe, sino porque me generaste tal claridad en las expectativas de lo que estás esperando de mí y lo que yo estoy esperando de vos, que esto va a llegar a buen resultado. Por lo menos esa es mi manera de ver las cosas, de clarificar expectativas. Totalmente. Y esto tiene que ver también con, es decir, para que las expectativas funcionen como combustible para el fenómeno del liderazgo, tenés que saber quién es la persona que tenés delante. Entonces, no podés tener las mismas expectativas por una persona que está en tu equipo hace 5 años que uno que está hace 5 meses. Y esto tiene que ver mucho con, me parece que lo conversábamos acá en algún momento, con una idea o un concepto de la psicología de un psicólogo ruso llamado Vygotsky, un apellido inolvidable. Cuando yo estudiaba esto, mi viejo tenía terrible bigote, entonces a partir de ahí se llama Vygotsky en mi casa. Es uno de los códigos. Y este tipo habla de una cosa que se llama la zona de desarrollo próximo. Y la zona de desarrollo próximo es muy interesante para tenerlo en cuenta, no solamente para esto, sino también para pensar en nuestros hijos, etcétera. Que es lo que la persona puede hacer si está conducido por otro, si está guiado, podemos decir coacheado por otro, y que si lo soltás no lo puede hacer solo. Ese es hay cosas que no puede hacer de ninguna manera y cosas que puede hacer solo. Pero esta zona en donde si alguien lo acompaña puede hacerlo, pensemos cuando nuestros hijos eran chicos, dibujar, cuando algo se les traba, lo ayudás, una tarea de matemática donde le mostrás una manera de pensarlo y el resto lo sigue solo. Ese es el lugar que resulta más interesante para la persona porque sabe que ahí está construyendo algo que extiende su frontera entre lo que no podía hacer y lo que ahora sí puede hacer. Entonces es un lugar donde trabajamos con mucha energía. Entonces, expectativas, no solamente lo que te importa a vos, sino también lo que genera desarrollo para la persona que tenés a tu cargo. También tener claro que las expectativas de todos no son las tuyas. Dentro del equipo, digamos, más allá de una persona que trabaja 5 años o 3 meses, por eso yo voy a un punto para mí clave de liderazgo que a veces está mal visto. Y es, decíamos antes con Scaloni y Paul, ¿no? Tratar a todos de la misma manera. O sea, me parece que hay infinidad, sobre todo en el deporte, de decir cómo le voy a exigir a uno lo mismo que al otro. Y a veces eso no se termina de entender dentro del grupo. ¿Por qué? Porque creo que no hay una claridad de expectativas con respecto a cada uno. Me parece como bastante obvio desde afuera, por lo menos para mí, que me ha tocado liderar equipos. O sea, que haya diferentes expectativas para diferentes miembros del equipo, digamos. Totalmente, sí. Okay. Y después una general, si querés, como equipo. Pero es como un sinfín de relaciones que hay que entender manejar uno a uno y después todos como equipo. Es una complejidad importante, digamos, no es fácil, pero es como decir, tengo 30 jugadores, bueno, son 30 expectativas y después una en común con todos y después una en común por subgrupos y después una entre este grupo y este grupo. Claro. Bueno, por lo menos a mí lo he pensado muchas veces, me ha salido muchas veces naturalmente y después lo he encontrado en ciertos libros o explicaciones teóricas. Pero me parece que eso también lo tienen que tener en cuenta los líderes de empresas y de equipos en organizaciones profesionales, que por ahí en equipos parece más fácil y en la oficina es un poquito más complejo de manejar. Estos últimos minutos estuvimos hablando entonces del liderazgo desde el punto de vista externo o de la relación del líder o aspirante a líder con su equipo. Pero ahora hay otro punto que tendríamos que charlar, que es el interno, ¿no? Que uno tiene que estar aprendiendo, ¿no? Como líder, y el tema de la vulnerabilidad, de mostrar tus aprendizajes, tus luchas. Cuando hablamos de los ejemplos de líderes, ¿no? De Colapinto o de Nelson Mandela o de Martin Luther King, a mí también me hace acordar a que todos estos líderes, en cierta manera, transparentaron su historia. Por ejemplo, Colapinto se fue con 14 años a Italia a vivir solo, uno estuvo preso décadas y como que todo el mundo sabe eso. ¿Cómo ven el tema de la vulnerabilidad, mostrarse abierto? ¿Qué rol juega? Bueno, de vuelta, si el liderazgo depende de la confianza y vos te enfrentás a una persona que está como plastificada, que no se le mueve un pelo, que no necesita nada, que no le pasa nada, que no tiene ni frío ni calor. O que es todopoderoso, ¿no? O que la sabe todas, claro. Bueno, posiblemente, vamos a decir así, posiblemente el tipo las sepa todas si te queda muy lejos en términos de señor, etcétera. Si vos estás frente a una persona que está años luz tuyo, es difícil, ahí se da un fenómeno más inspiracional, pero no es un liderazgo concreto de toque corto, digamos. Para que se dé esa confianza, tenés que ver que sea una persona que es humano como vos y que te puede mostrar incluso
esto hasta lo vemos en los perros, cuando juegan y se tira uno panza arriba, le está mostrando, che, esta es la parte más vulnerable mía, si vos me mordés acá me haces un desastre, pero si yo te lo muestro quiere decir que entiendo que hay buena onda, hay equipo. Entonces, lo mismo nos pasa como líderes, si nosotros podemos, y acá esto, por eso vamos y venimos con el gerenciamiento y el liderazgo. Si nosotros en nuestros objetivos mostramos lo que todavía no alcanzamos y aquello que queremos alcanzar y cuál es el aporte que vos podés hacer para que yo logre mis objetivos, estamos logrando como un encadenamiento interesante entre esfuerzos de distinta magnitud o objetivos de distintos plazos. Entonces, mostrar en qué estoy, qué me está pasando, qué es lo que todavía no me sale, es muy importante, tiene efectos muy fuertes en el liderazgo. Yo solamente como dato, vos hablaste con la Pinto, Fede, me parece que sin entender nada, y porque hace 3 meses era un desconocido y hoy es un boom a nivel redes, pues me parece que desde el primer minuto él se mostró hablando como cualquier, digamos, persona acá en Argentina en la esquina hablando entre dos en un bar. Sí. Parece realmente así, cero acartonado. Eso ya es lo primero que a la gente le llamó la atención. Combinado con una habilidad para manejar, ¿no? Buenos resultados. Exactamente, sí. Pero digo, o sea, sí. Esa es la primera chispa. La gente dice, acá puede haber algo interesante, acá puede haber algo realista. Me parece tendrá que demostrarlo, tendrá que un montón de cosas. Pero esa primera cuestión, me parece que el liderazgo de lo que estamos hablando es, si vos arrancás así, cualquier relación con un equipo, ya estás hablando. Y acá voy a hablar por una cosa más personal, si se quiere. Me tocó hace poquito para un amigo hacer un documental de mi vida. ¿Quién va a hacer un documental de mi vida, no? Pero bueno, ese tenía que hacerlo para la escuela de cine y todo. Y me encontré diciendo cosas bastante personales. Pasá el link, ¿no? Después, por favor. No. Privado, después se lo voy a pasar a ustedes. Lo vas a subir al canal de YouTube. Me animo, lo subo al res. Pero lo primero que le dije fue, apenas yo empecé a entrenar, que fue a los 30 años, yo me puse a entrenar a gente que hasta hace 5 minutos eran compañeros míos. Incluso más grandes que yo. Y lo primero que hice fue totalmente lo contrario a lo que estoy diciendo. Creerme que me sabía todas, porque tenía una tremenda inseguridad a la hora de liderar a alguien que yo creía que iba a decir, ¿y este qué sabe? Sí. Entonces, los primeros años me tocó al toque ir a los Pumas y pasó lo mismo. Yo decía, estos son jugadores de selección, yo los voy a entrenar a ellos. Sí. Y durante 1 o 2 años cometí el error de decir que todo lo sabía, que nada me asustaba. Y bueno, hoy con el tiempo, las canas que me llevan adelante, me doy cuenta de que fue un gran error. Creo que esto que a vos te pasó en tu etapa de entrenador de rugby, creo que le pasa a muchas personas en roles de liderazgo en organizaciones, ¿no? O sea, que son jóvenes y también tienen que presumir que las saben todas y demás, y termina siendo contraproducente. Sí. Así que ya pueden ver este podcast y se ahorran 2 añitos de... Totalmente. ¿Qué te parece? Espectacular. Bueno, vamos a cerrar con un tema y después vamos al tema de los key takeaways, que nos estamos llegando al tiempo final. Mientras les propongo que antes de irse pongan en los comentarios o nos manden en las redes sociales cuál es el ejemplo de liderazgo que tienen ustedes. Falta que Nico y Lucas nos den su ejemplo antes de terminar el podcast. Es facilísimo. Y qué aprendieron o qué les gusta de ellos. Pero antes, un tema final que es acércate a los conflictos, no huyas, hay mucho potencial ahí. ¿Qué entienden por esto? ¿Dónde le ven valor a los conflictos y por qué tenemos que tratar de no eludirlos, sino meternos de cabeza ahí? Bueno, si estamos diciendo que el liderazgo está íntimamente relacionado con las emociones, todas las emociones, las dinámicas emocionales que van del caos a la claridad, de estar agitado, estar más sereno, producen confianza en quienes facilitan ese proceso. Entonces, un líder vos tenés que poder llevarle un tema medio crudo que no lo entendés y que te diga, mira, sé primero esto, después esto, llámame cuando termines esto, etcétera, te aclara el panorama. Lo mismo pasa con los conflictos adentro del equipo. Cuando hay un disenso, cuando hay una diferencia de mirada, etcétera, nosotros lo vemos muchísimo con Nico en el trabajo, cuando trabajamos con socios, hay como dos maneras de lidiar con el conflicto. O hacer el doble clic, que digamos, profundizar y tratar de entender de qué se trata, o o hablar de otra cosa, o tratar de llevar el tema a donde sí coincidimos, etcétera. Tomar el conflicto y tratar de entender qué es lo que hay adentro, qué información está encerrada dentro de ese conflicto que es importante para vos y para tu equipo, es fundamental porque además serena a quienes... Si vos podés hacerte cargo del conflicto, quiere decir que no era tan grave y que no es la muerte de nadie. Entonces eso es súper importante que como líderes nos metamos ahí y le pongamos el pecho a esos temas.
Vamos con los key takeaways. Antes, ¿quieren compartir su líder predilecto? A ver, dijo vos. Y el mío, lo quiero mucho a Colapinto, le mando un abrazo muy grande de acá, pero Leo Messi, Digo, puede ser un ejemplo, me parece- un ejemplo actual, pero no. Sí. bueno, Messi, para mí Messi me gusta mucho. ¿Por qué? Primero, bueno, por un montón de cosas, ni hablar por los resultados que tiene, pero también por esa humildad, esa serenidad para hablar. Me acuerdo de esta arenga, Nico se va a acordar de cuando es, sí, que el Dibu no le pudo hacer upa al pibe. Digamos, que tiene esas cosas donde evidentemente está en tema, está bien, conviven y todo, ¿no? Pero no es un tipo que esté subido a un pedestal, todo lo contrario, y después el resto de los jugadores hacen un gol y se lo dedican a él y festejan con él. Es decir, ahí está verificado para mí. Está bueno. Yo la verdad que me sorprendiste con la pregunta, ¿no? No te... Te di mucho tiempo, dale. No, bueno, pero no- Pensemos pensar uno. gente, digamos, ¿querés pistas? ¿Querés que hagamos un próximo podcast? Sí, liderazgo de Nico. No, la verdad que no tengo un líder. Atila el uno. ¿Quién? Atila el uno. Winston Churchill. No, la verdad que me gusta leer un montón de esos grandes liderazgos y he aprendido un poquito de cada uno. No tengo el póster de ninguno colgado, así que todos los que dijeron, bienvenidos sean. Ok, bueno, buenísimo. Vamos con los 3 key takeaways, ¿no? Primero, yo los menciono y si quieren Nico o Lucas comentan algo como resumen final. Empecemos por el final. Clarificar las expectativas y volver frecuentemente sobre ellas. ¿Qué se espera de tus reportes y por qué los vas a evaluar? ¿Algo para agregar o para que la gente se lleve sobre este tema? Sí, una sola palabra. Perspectiva. Ayudarlos a que vuelvan a tener la perspectiva adecuada para estar operando. Es eso. Segundo, mostrar las cosas que estás aprendiendo, lo que todavía no te sale bien, ¿no? Creo que va por el lado de la vulnerabilidad. Esta parte. Exactamente, ese es 100% la vulnerabilidad. ¿Cómo? Ahí no me quiero meter mucho, pero la duda que me surge acá es cómo mostrar esas cosas que estás aprendiendo, pero tampoco perder credibilidad porque no sabes nada del tema. ¿Le ven un riesgo ahí o no? No, si es 100% honestidad, lo he escuchado esto que vos planteás, la duda de, por ejemplo, el dueño decir, che, si yo demuestro algún tipo de duda acá, ¿qué va a pensar mi equipo? Yo te diría que no he visto una vez, por lo menos yo, en mi experiencia, que haya demostrado algo que no sabía un dueño y que haya corrido todos en pánico y cerró la compañía porque todos fueron a buscar trabajo. La verdad que no. Ok. De ninguna manera, tal cual, de ninguna manera. Y sobre todo si tenés equipo, te podés apoyar a decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Quién va a traer de esta falencia que tenemos? ¿Quién se puede hacer cargo de aprenderlo, de conseguirlo? Nosotros trabajamos mucho con iniciativas cortas de 1 semana o 2 semanas. Che, esto no tenemos ni idea. Bueno, ¿quién va a googlear de acá hasta el jueves de la semana que viene? ¿Quién puede traer un panorama de esto? Y siempre hay un voluntario y estás aprendiendo no solo el líder, sino el equipo entero. Buenísimo. Último, tomar los conflictos, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Con todo lo que implica de incómodo, pero también de redituable de tomar los conflictos. Y sí, porque hay dos tipos de conflictos. El conflicto que nosotros creemos que siempre tiene que estar, porque el conflicto es cambio, el conflicto es, digamos, es importante, que es el conflicto productivo, el conflicto positivo, ¿no? Que hay un debate honesto de sobre qué camino tomar. Y si es el otro tipo de conflicto, el famoso radio pasillo, bueno, en definitiva te va a servir para identificar rápidamente a algún miembro del equipo que evidentemente no debería estar acá y bueno, identificarlo tempranamente ayuda mucho a que el equipo entienda de que vos lo detectaste y que vas a hacer algo de eso. Porque no hay nada peor para un líder de que sepa que hay un conflicto, sepa que hay, vamos a decir, una manzana podrida, o tampoco ir al extremo. Por ahí no está funcionando en este equipo, pero puede funcionar en otros, claro, y que no haga nada al respecto. Es peor todavía. Entonces, cualquiera de los dos casos, tomalo lo más rápido posible. Me gustaría agregar un cuarto y cerramos, que lo hablamos, pero me parece que es importante como key takeaway, sobre todo en esta era que nos toca vivir de hiper transparencia, donde todos se conocen en las redes sociales, donde no hay secretos. Yo agregaría el tema de la autenticidad. Me parece que hoy por hoy, sobre todo, siempre fue así, pero hoy por hoy, sin autenticidad y sin ser totalmente transparente, me parece que cualquier liderazgo tiene patas cortas, y el hecho de animarnos a hablarle al corazón de la gente, ¿no? No a la cabeza. Esto no es racional, sino que también es más emocional. No sé si están de acuerdo, totalmente. A mí me lo bochan. No, por favor, dale para adelante. Excelente. Bueno, mil gracias a todos por estar ahí. Acuérdense de poner su líder preferido y qué aprendieron en los comentarios. También nos pasan todos los comentarios
sobre temas que les gustaría que toquemos. Gracias, Luqui, gracias, Nico, y nos vemos la próxima. Vale. Saludos, adiós.